Bueno, vamos a volver también en este caso a las exposiciones coyunturales, de análisis de coyuntura, de análisis crítico de la coyuntura, de análisis crítico de los espesores coyunturales. Bueno, para establecer un marco de referencia, o si ustedes quieren un marco teórico, tendríamos que preguntarnos lo siguiente: sobre las condiciones de posibilidad histórico-políticas, económicas y culturales de las que se parte o las que están establecidas de acuerdo a sus perfiles en el momento presente. Obviamente este es un análisis más o menos clásico, porque está considerando los campos como tales, el campo económico, el campo político, el campo cultural, es decir, los distintos campos que hacen al campo social. Por lo tanto, está considerando la distinción de estos campos como si fuesen reales, cuando son más bien campos construidos analíticamente por diferenciación. Pero por razones del análisis quizás nos puedan ayudar estas disquisiciones, estas diferenciaciones analíticas. ¿Y en qué sentido nos podrían ayudar? Nos podrían ayudar sobre todo a responder a las preguntas sobre las condiciones de posibilidades. Y para responder a esta pregunta tendríamos que por lo menos establecer una primera descripción o primeras descripciones. ¿Cuál es el perfil económico? Y también la estructura económica, si tú quieres, presente, dominante, o si ustedes quieren, si no es dominante, hegemónica, o más o menos hegemónica. De la misma manera, ¿cuál es el perfil político y la estructura política? Y quizás haciendo un desplazamiento, ¿cuál es el mapa político? Y por lo tanto, ¿a qué situación de correlación de fuerzas se refiere este mapa político? Por otra parte, tenemos el campo cultural, y la pregunta sería ¿en qué condiciones se encuentra la cultura y cuál es el perfil cultural de la formación social? Digamos, ya tenemos por lo menos 3 campos importantes que hay que analizar y obviamente situarse en el campo social que contiene todos estos campos, y en el campo social preguntarse no solamente sobre las estructuras sociales, los perfiles sociales, pero también los desplazamientos sociales, la formación social, que comprenden la articulación de los otros campos, lo que ya lo hace más complejo. Es decir, nos acercaríamos de alguna manera de los análisis clásicos de la modernidad, sobre todo los más avanzados, a los análisis desde la perspectiva de la complejidad. Bueno, pues, refiriéndonos al presente de la formación social boliviana, por lo menos como punto de partida, como una descripción general, tendríamos que decir que el perfil económico sigue siendo el de el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Obviamente su composición ha ido cambiando en los tiempos, desde la fundación de la República y por las distintas transformaciones que habría experimentado el Estado, pero también la formación social y por lo tanto los distintos desplazamientos económicos, aunque los desplazamientos económicos apuntan precisamente a este tipo de perfil que es el dominante o hegemónico, que es el del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. No hemos salido de eso. Ahora, obviamente, los rubros han cambiado. En un periodo era la plata, en otro periodo fue el estaño y ahora son los hidrocarburos. Obviamente las combinaciones entre estos ámbitos se han ido dando en este perfil de la estructura económica extractivista. Y obviamente eso no anula de que haya también una producción agrícola que ha ido tomando importancia, no solamente la producción campesina que alimenta las ciudades, sino la industria agrícola que ha ido cobrando importancia y por lo tanto dándole un perfil más diverso al perfil económico y también a la estructura económica.
pero no hemos salido de la dominancia y de las características y de las consecuencias de lo que es un modelo extractivista. Y eso obviamente define y limita los alcances de lo que pueda hacer un gobierno bajo estas condiciones, y sobre todo un gobierno que va a mantener el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, como ha sucedido con todos los gobiernos progresistas del siglo XXI. Han ampliado significativamente la participación probabilística y también porcentual del extractivismo. Y por lo tanto se ha acentuado esta característica mucho más de manera paradójica en los gobiernos progresistas, que supuestamente deberían incursionar en la industrialización. Pero hablando de los gobiernos progresistas del siglo XXI, en esto habrían retrocedido respecto a los gobiernos populistas de mediados del siglo XX, que sí avanzaron, por lo menos en 3 países, Argentina, Brasil y México, hacia la industrialización. Y en el resto de los países podemos encontrar, digamos, incipientes desplazamientos de industrialización, como en el caso del Perú y de Chile. Sin embargo, digamos, el conjunto del continente que está, o del subcontinente que está debajo del Río Grande, para decir debajo, teniendo un norte y un sur, digamos, obviamente relativos, las economías siguen siendo de estructura extractivista a pesar de los avances de la industrialización, sobre todo por las composiciones económicas y las consecuencias de las composiciones económicas, y sobre todo por los resultantes de estas composiciones económicas que tienen que ver con la dependencia. Obviamente estamos hablando de una geopolítica del sistema mundo capitalista, y estamos hablando de una estructura de la geopolítica del sistema mundo capitalista, donde tenemos países periféricos y países centrales, y obviamente tenemos que entender que los países periféricos y los países centrales se desplazan, cambian, no están anclados en un mismo sitio, y esto se puede observar en la historia del capitalismo en la modernidad, a lo largo de los ciclos largos del capitalismo, desde el ciclo largo del capitalismo genovés, al ciclo largo del capitalismo holandés, al ciclo largo del capitalismo británico y después al ciclo largo del capitalismo norteamericano. Entonces, obviamente, constantemente hay recomposiciones, pero, digamos, no podemos hablar de un cambio estructural, ni siquiera pensando en las revoluciones socialistas, del socialismo real, porque si bien cambiaron el Estado, transformaron el Estado, no cambiaron la economía. Avanzaron en la industrialización de la economía, es decir, que los socialismos en los países periféricos o semiperiféricos o semicentrales, si ustedes quieren, cuando se da esta revolución socialista en estos países, en estos ámbitos geográfico-políticos, económicos, lo que tenemos precisamente es un resultado paradójico y asombroso, es decir, el mejor camino, el camino más corto al capitalismo es el socialismo, son los gobiernos del socialismo real, porque han entrado y han ingresado a la industrialización de manera más rápida que lo hicieron los tradicionales países capitalistas industriales de Europa y de Norteamérica. Entonces, fíjense, estamos pues ante un perfil económico que ya está acotando las propias posibilidades del discurso del nuevo gobierno, que podemos llamarnos, si ustedes quieren, para jugar con las palabras, neoprogresista o neopopulista, que ya, digamos, afronta un barroquismo más grande que el barroquismo que habría experimentado, que habría definido y mostrado el gobierno progresista anterior, que gobernó el país, Bolivia, durante 14 años. Entonces, obviamente, estamos ante una situación que es una especie de continuidad de este gobierno, continuidad de los mecanismos de la dependencia y continuidad del modelo colonial extractivista, con un ápice, con una diferencia, que es el que estamos en una crisis económica. Han bajado los precios de las materias primas, han bajado las reservas gasíferas y petrolíferas, se ha incursionado, digamos, de una manera casi desesperada
en la expansión minera, pero sin cambiar, digamos, los procedimientos jurídicos, económicos y políticos de la minería, sino manteniendo las cláusulas de incentivo y de baja proporción para el Estado y para las regiones. Es decir, manteniendo la estructura neoliberal anterior. Entonces estamos en una situación muy difícil y estamos entrando de manera muy rápida a lo que podemos llamar no solamente la crisis del capitalismo dependiente, sino la crisis en términos de los indicadores de esta crisis, es decir, en términos de que los ingresos del Estado van a disminuir y por lo tanto el impacto en un indicador macroeconómico como el PIB también van a disminuir, es decir, las variaciones van a disminuir, no van a ser tan incrementadas como se vio en la etapa de los 14 años del gobierno progresista. Entonces estamos pues en una situación donde estamos ingresando en condiciones adversas a atender la crisis económica. La crisis política no se ha resuelto, sin embargo, lo que se puede ver es de que el partido derrocado a fines del año 2019, este partido derrocado ha vuelto con elecciones con un gran porcentaje de apoyo y de legitimación estadística, un 54-55%. Y eso obviamente lo hace legítimo en términos estadísticos, con lo que de alguna manera se minora un poco, o se atenúa un poco, digamos, el tema de la crisis política. Sin embargo, la crisis política es más profunda porque estamos hablando de la crisis múltiple del Estado-Nación, crisis que hemos entendido desde la perspectiva de la genealogía del poder, que ha comenzado desde la inauguración misma de la República. Y esto implica de que el Estado, los estados en el continente, sobre todo al sur del Río Grande, han venido experimentando crisis continuas, desplazamientos de estas crisis, desenvolvimientos muy particulares de estas crisis que tienen que ver con la crisis del Estado, que es una crisis de legitimidad, que es una crisis estructural política y que es una crisis del Estado. Es decir, no logran, digamos, la materialización completa de la república, entendiendo la república como res pública, como cosa pública, donde hemos aclarado varias veces que ni siquiera un Estado plurinacional, como supuestamente se demanda ser el de Bolivia y el de Ecuador, escapan. Es decir, la condición, por lo menos jurídico-política, constitucional de Estado plurinacional, no los convierte ni los saca en otra cosa diferente a lo que es la república. Obviamente sabemos que al respecto hay tremendas confusiones, es decir, sobre todo de miradas excesivamente miopes y poco formadas, que dicen que el Estado plurinacional ya no es república. Eso realmente es un absurdo. Eso es desconocer la ciencia política y desconocer la historia política y lo que implica y lo que significa que es una república y sobre todo lo que es un Estado moderno y lo que es un Estado-nación. Obviamente cuando hablamos de Estado plurinacional, la demanda imaginaria, la demanda jurídico-política es de que sea un Estado plurinacional y no nacional, es decir, que está reconociendo la existencia de otras naciones. Bueno, eso lo hace interesante, pero lo hace interesante en términos jurídicos, políticos, que no se han materializado institucionalmente. Para que un Estado plurinacional sea realmente Estado plurinacional, tiene que materializarse institucionalmente como Estado plurinacional. Por lo tanto, a marchar hacia el pluralismo institucional y el pluralismo de gestión y el pluralismo administrativo, cosa que no se ha dado. Entonces todo ha divagado más o menos en el discurso ideológico, los balbuceos del discurso ideológico, porque estamos ante una ideología, no como la populista latinoamericana, y mucho menos como la populista rusa, que es campesinista. Estamos ante un neopopulismo que no se ha esforzado
por tener una coherencia respecto a su concepción de mundo, a su concepción ideológica, sino que lo que ha hecho es una especie de bricolaje. Ha reunido varios fragmentos y ha hecho una mezcolanza de discursos, de conceptos y de concepciones para más o menos aparentar que hay un discurso ideológico. No lo hay. Es decir, por eso rápidamente estos gobiernos progresistas han entrado a crisis de legitimación, a pesar de que han partido en sus inauguraciones electorales con una masa de votación muy grande y una expectativa grande y un entusiasmo grande de parte de lo nacional popular, y en el caso de Bolivia y Ecuador de lo indígena. Pero, digamos, muy rápidamente se han frustrado estas expectativas y se ha mostrado patentemente de que estamos ante el mismo Estado-Nación, solo que se han cambiado los nombres, pero sí se ha cambiado su constitución que no ha sido aplicada, es decir, que no se ha realizado institucionalmente, que no se ha realizado materialmente. Y ese es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Porque, digamos, la realidad, para hablar en términos más dúctiles de realidad, como una construcción corporal y social, como una construcción del entramado corporal y del entramado social, la realidad, entonces, como construcción en su dinamismo corporal, material, espiritual, no es otra cosa que una construcción social, pero también cultural. Y al serlo, obviamente, digamos, no ha habido una realización y por lo tanto no hay una realidad integral de lo que es un Estado plurinacional, y en el caso boliviano comunitario intercultural, obviamente, y autonómico. Entonces estamos entrando a la crisis, digamos, con un panorama en los distintos campos, campo político, campo económico, campo cultural, si ustedes quieren también el campo estatal, aunque el campo estatal está contenido en el campo político, bastante destrozado, fragmentado, y por lo tanto estamos con recursos no adecuados para resolver los problemas. Y más grave aún cuando no se quiere interpretar los problemas, no se quiere describir los problemas, para no hablar de algo más fuerte, no se quieren conocer los problemas, no se quieren comprender los problemas, no se quieren entender los problemas. Se han cerrado los ojos ante las problemáticas, el alcance de los problemas y de las problemáticas sociales, económicas, políticos, culturales. Y lo que se hace es precisamente reducir a un máximo la representación de estos problemas, a tal punto de que se los esquematiza, se los vuelve casi una especie de caricatura sobre la que pretenden trabajar sus políticas, y obviamente van a fracasar. Ya han fracasado tanto las políticas progresistas, podemos decir, como las políticas neoliberales. Tanto los retornos de las políticas progresistas van a fracasar, y como los retornos de las políticas neoliberales han fracasado. Es decir, con estos recursos, con esta miopía, con esta clausura de una mirada objetiva, amplia, integral de lo que es la realidad, y en este caso lo que es la realidad de estas formaciones sociales subcontinentales, no se pueden resolver los problemas. Entonces estamos ingresando, digamos, a la continuidad de la crisis política, crisis económica y crisis cultural, en la medida que, digamos, el perfil de distintas culturas, no solamente en el continente, sino particularmente en Bolivia y en Ecuador, por ejemplo, el perfil de las distintas culturas, el perfil de la cultura en sus diferencias, un perfil donde vamos a encontrar fragmentos y espesores fragmentados de las culturas indígenas, articuladas y mezcladas con otras culturas que llaman occidental, pero que en realidad son culturas mestizas. Entonces, en estas condiciones, donde hay una crisis cultural, porque no ha habido una solución cultural, en la medida, por ejemplo, que podría haber habido por el lado de la realización de lo pluricultural
o el pluralismo cultural o lo plurinacional, donde las distintas culturas, las distintas facetas culturales o los distintos fragmentos culturales que además tienen sus expresores y pueden recuperarse integralmente, no han terminado de armonizarse, es decir, de complementarse. Entonces estamos entrando en una crisis mucho más profunda. Y de eso tenemos que ser conscientes, sobre todo teniendo un pueblo que ha votado por los que han sido derrocados por una movilización social, no por un golpe. Ya lo hemos explicado esto varias veces, a fines del año 2019. Entonces, y el gobierno de transición alargó su transición, no cumplió con el mandato de la convocatoria de elecciones de manera inmediata, gobernó de manera inconstitucional, ilegal e ilegítima, y encima continuó con las políticas barrocas, sobre todo respecto a la naturaleza, respecto a la ampliación de la frontera agrícola, respecto a la quema y tala de bosques, llevándonos, digamos, a una situación más calamitosa que hemos denominado apocalíptica por la crisis ecológica. Entonces estamos ingresando pues en condiciones mucho más debilitadas, mucho más vulnerables a afrontar una crisis que ha adquirido mayor intensidad. Y tendríamos que hablar de una crisis no llamaría de identidad, pero sí de conciencia de sí y de conciencia para sí del pueblo. Porque como hemos dicho en algunos de los mensajes que emitimos por las redes sociales y en algún ensayo, el pueblo se ha evaporado. ¿Por qué? Porque no ha logrado comportarse en términos clásicos rusonianos como una voluntad general, sino se ha comportado de una manera sumisa, retrotrayéndose a las expectativas de el 2005, cuando se ganan las elecciones, cuando además es la culminación de la movilización prolongada del 2000 al 2005, que logra precisamente abrir un proceso constituyente. Es decir, estamos ante un pueblo que, en vez de evaluar con sus propios recursos, sus sentidos comunes, sus saberes, digamos, los alcances de la problemática y buscar salidas y soluciones, lo que ha hecho es retroceder indebidamente a algo parecido al 2005, cuando no es esa la situación, cuando se ha demostrado patentemente que el gobierno que gobernó 14 años no es un gobierno ni siquiera progresista, porque solamente es un gobierno que lleva el nombre de progresista, sino que ha sido un gobierno que efectivamente fue un agente encubierto a las empresas transnacionales porque les ha servido, y ha servido al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, y está subordinada a la hiperburguesía que domina el mundo, que es la hiperburguesía de la energía fósil, que no quiere de ninguna manera, no quiere cambiar el patrón energético, no quiere pasar a energías limpias, y por lo tanto tampoco quiere cambiar su industria basada en la energía fósil, por ejemplo la industria automovilística. Entonces quiere seguir insistiendo, como si no hubiera agotado las posibilidades del planeta de seguir sosteniendo un modelo tan destructivo como es el modelo del capitalismo tardío y la geopolítica del capitalismo tardío, que trata de escapar de sus crisis de sobreproducción a partir de la administración de crisis financieras, y que no va a poder, digamos, soportar la crisis que ha llevado a la humanidad, a las sociedades humanas y al planeta, que es la crisis ecológica. Entonces, lo que viene es un pronóstico negativo de una experiencia lamentable donde se va a tener que sufrir una experiencia dolorosa o experiencias dolorosas para el pueblo,
pero de donde se espera que a partir de estas lecciones pueda aprender, mirarse a sí mismo, mirar su potencia social, mirar sus posibilidades, interpretar a partir de sus recursos culturales la descripción de las problemáticas con todo su alcance y la interpretación de estas problemáticas para salir de estas problemáticas, para resolver los problemas desde una perspectiva integral, si ustedes quieren sistémica, es decir, construir mayor complejidad operativa, institucional y subjetiva para resolver las grandes complejidades de la problemática que abordamos como mundo, como región y como nación. Bueno, aquí terminaríamos nuestra exposición, en espera de su continuidad, teniendo también la expectativa de los primeros hechos o secuencias de hechos del próximo gobierno que se va a posesionar el día de mañana.